Y recta final para las elecciones de medio término. Estamos con Nicolás del Caño, estamos con Romina del Pla para analizar el contexto, precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo se preparan en esta recta final? ¿Cuáles son los puntos más destacados de lo que queda todavía? Bueno, mira, nosotros venimos insistiendo con propuestas, con planteos para esta campaña, teniendo en cuenta, ¿no?, que hay una situación muy difícil para las mayorías trabajadoras, populares. Nosotros hemos conformado nuevamente el Frente Izquierda Unidad, agrupando a más del 80% de la izquierda clasista. Y bueno, con Romina tenemos el orgullo de encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano en la capital federal. Y en 23 distritos de todo el país hemos presentado la Alianza Frente Izquierda Unidad y bueno, apostamos a hacer una tercera alternativa, una tercera fuerza frente a quienes vienen gobernando durante los últimos años. Vimos los 4 años de Macri, tarifazos, caída del salario, 4 millones de nuevos pobres, la pérdida de los jubilados con ajuste previsional y después el Frente de Todos llegó al gobierno con las promesas que no cumplió. Digo, lo escuchamos a Alberto Fernández decir, yo dije que iba a elegir a los jubilados y tenía que elegir entre jubilados y bancos, y bueno, eso no sucedió. Digo, los jubilados perdieron con este gobierno, los salarios también cayeron. Entonces, Cristina Fernández recién decía, no jugamos el partido porque nos tocó la pandemia. La pandemia no obligó a firmar un salario mínimo de indigencia al gobierno o a ajustar a los jubilados cuando en 2019, en diciembre, que con Romina rechazamos esa quita de la movilidad jubilatoria que por primera vez iba a dar un aumento un poquito por encima de la inflación. Entonces nosotros vamos a esta campaña planteando la necesidad de levantar con fuerza los reclamos de la clase trabajadora. Una idea fuerte que estamos planteando es la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y así generar empleo, sin que eso signifique una rebaja salarial, sino que el salario como mínimo cubra el costo de la canasta familiar. Romina, ¿qué lectura tenés del crecimiento que ha tenido en los últimos años, Milei? Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que son colectoras de Juntos por el Cambio, han intentado negociar, han intentado ser parte de esa misma lista, pero en su definición son fachos. Hay que ser claros, de libertarios nada. Son defensores de la dictadura de Videla, llevan a los defensores de los genocidas en sus listas y el programa que plantean solo se puede aplicar si es con represión y con una dictadura. No hay otra manera de privatizar las universidades, de privatizar absolutamente todo, de aplicar un ajuste aún más brutal que se está llevando adelante. Por eso somos muy duros. Aquel joven o aquel que está cuestionando el sistema no puede ir por esa vía, porque efectivamente esa vía es más de lo mismo agudizado. Y por eso un llamado general a la juventud, a los desencantados con este gobierno y con el anterior, a que coloquen su voto en el Frente de Izquierda, en la lista 1A que encabezamos con Nicolás, y que justamente plantea esta necesidad de romper con esta seguidilla de gobiernos que nos colocan de rodillas frente a los acreedores internacionales. Porque acá hay que decir que no solo el FMI volvió bajo el gobierno de Macri con una deuda de 45.000 millones, sino que este gobierno en cuanto asumió legalizó esa deuda que se podía haber desconocido porque justamente era una deuda que había sido contraída para financiar la fuga de capitales y para los negocios privados de muchos de los funcionarios. Y que a la vez se viene de gobiernos anteriores, como el de Néstor y Cristina, donde se renegoció y se le dio un nuevo estatus de legalidad a una deuda que estaba defolteada. Entonces, en ese punto necesitamos reorganizar justamente todos los recursos para ponerlos al servicio de las mayorías populares con el salario, con un plan de obras públicas que resuelva a fondo el problema de vivienda popular de toda la población que hoy tiene esta necesidad. Porque justamente comentábamos recién con Nicolás mientras escuchábamos, ¿no? Vos fíjate, en Guernica, desalojo con represión. En Loma de Zamora, desalojo con represión. El domingo en Berizo, 200 familias desalojadas con represión. Esta es la realidad que están viviendo muchas y muchos que hoy no tienen vivienda. Por eso la necesidad de un plan de viviendas populares urgente y para eso hay que colocar estos recursos que hoy se van. Nicolás, pensando en el endeudamiento y en Mauricio Macri, que recién también hacías mención, ¿cuál es tu mirada de su aparición pública, de estar nuevamente en la previa de las elecciones, pero con un rol diferente? Bueno, tengamos en cuenta que Juntos, que ahora se acortó el nombre, en provincia. Claro, se acortó el nombre y tratan de sacar a Macri de nuevo para pelear votos de Milei, de Esper, ¿no?, votos más por derecha, pero quieren al mismo tiempo ocultar lo que pasó en esos 4 años. El problema que hay es que si no terminamos con este círculo vicioso que ha hundido a las mayorías populares en más del 40% de la pobreza,
por eso lo que planteaba Romina es algo fundamental. Nosotros lo dijimos en la campaña. Pagar esta deuda completamente ilegítima, vos sacá la cuenta, son 40.000 millones de dólares. A 10 años, 4.000 millones por año, más lo que se le paga a los especuladores privados, son aproximadamente 10.000 millones por año, que es lo que quedan de exportación en la Argentina. Bueno, no te queda plata para salud, para educación, para vivienda, para nada. Entonces, para salir de esta situación, para darle un futuro a la juventud, nosotros estamos planteando con fuerza esta idea de la reducción de la jornada laboral, repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Si unimos el movimiento de lucha de los desocupados, ¿no?, que los sectores combativos de los desocupados están en las calles movilizados, con los trabajadores precarios que pedalean horas y horas para conseguir 2 mangos, ¿no?, en empresas que no reconocen sus derechos, como los tercerizados, como muchos trabajadores precarios, a aquellos trabajadores que todavía mantienen conquistas históricas de la clase trabajadora, que están registrados, que están sindicalizados. El problema son los dirigentes sindicales, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, a Yasky decir que iba a presentar un proyecto para reducir la jornada laboral, pero tiene que presentarlo entre la clase trabajadora y que se discuta y se elabore un plan de lucha que tiene que ser un plan de lucha que unifique a toda esa fuerza enorme que hay, que la vimos inclusive en el 2017, ya que me preguntabas por Macri, me acuerdo hace poco en un programa de televisión, que estaba traumatizado, ¿no?, con las famosas 14 toneladas de piedra, porque dice que esas movilizaciones fueron las que trabaron su proyecto de reforma laboral. Ese es el camino que hay que recuperar, las movilizaciones de las trabajadoras y los trabajadores para terminar con esta situación donde las grandes patronales, ¿qué hacen? En vez de reducir la jornada, no, más explotación para los trabajadores que tienen que hacer jornadas extenuantes, horas extras para llegar a fin de mes, porque si no, no llegás a fin de mes. Entonces, la propuesta nuestra de reducir la jornada, repartir las horas de trabajo con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar, es para generar un gran movimiento histórico como el que conquistó las 8 horas. Y por eso, bueno, la elección, obviamente, nosotros queremos fortalecer una fuerza política que es de trabajadora, de trabajadores. Nosotros rechazamos siempre estos privilegios, cobramos lo mismo que un trabajador. Nuestra lista está llena de laburantes y de jóvenes, y por eso queremos plantearles que fortalezcan esta perspectiva en la elección. Si hay un sector que se ha visto muy perjudicado, es el sector joven en relación al empleo, pero principalmente las mujeres jóvenes. ¿Qué piensa la izquierda, qué plan tiene la izquierda pensando en este sector que es de los más damnificados? Bueno, mirá, justamente las mujeres son las que sufren más y más esta crisis, y vos fíjate, cuando hablamos del 45% de la población bajo la línea de pobreza, y acaba de pasar el Día de la Niñez, y la niñez está en una situación de catástrofe, esto se contrasta enormemente con que ahora en septiembre se van a pagar 1.800 millones al Fondo Monetario Internacional y se vienen pagando miles de millones de dólares al Club de París, a los distintos acreedores. Entonces, en ese punto nosotros entendemos, en primer lugar, que hay que prohibir los despidos, pero de verdad, no con un decreto que no cumple nadie, sino prohibirlos efectivamente, y hay que pasar a planta permanente y bajo contrato y las leyes vigentes y los convenios colectivos a toda esa masa de trabajadoras y trabajadores que hoy está en situación de precarización laboral y en negro. Y en ese sentido nos parece fundamental un plan de obras públicas que ponga en primer lugar lo de la vivienda, pero que garantice en primer lugar este acceso al trabajo de las mujeres en situación altamente precaria. En primer lugar, las mujeres en situación de violencia, porque hay que decir que los programas que el gobierno presentó como el primer presupuesto con perspectiva de género han sido un bluff. La mayoría de las mujeres están en una situación muy seria, la situación de violencia sigue creciendo, los femicidios siguen creciendo, y en ese sentido, desde el Frente de Izquierda estamos muy empeñados en defender este proceso de organización y de movilización independiente. Muchas gracias, Romina del Play. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.